Es el espacio abierto 1 de semana 2. Es bienvenido al espacio, propósito general del espacio, dudas y comentarios, eso lo podemos ver en la agenda. El propósito de este de este módulo es introducir a los aspirantes en el modelo educativo del Servicio Nacional de Bachillerato, así como la capacitación tecnológica mediante un modelo propedéutico que les brinde los conocimientos y competencias necesarias para transitar adecuadamente en su formación media superior, reconociendo su entorno personal de aprendizaje. Cada semana tenemos dos aprendizajes distintos. El aprendizaje de esta semana, que se llama Comunicación con los agentes educativos, se llama Reconocer la importancia de las reglas de una etiqueta para favorecer la comunicación virtual dentro y fuera de la plataforma de preparación. Y eh, la etiqueta la vamos a estar viendo, que justo es la etiqueta en la comunicación virtual. Es un tema que no solamente lo vamos a abordar en parte académica, sino pues en cualquier tema que tenga que ver con comunicación por medios electrónicos. Y el otro aprendizaje se comunica con los diferentes agentes educativos con base en sus roles para expresar sus inquietudes y dudas. También es muy importante porque vamos a tener este acompañamiento de estas figuras de apoyo, pero necesitamos saber pues con quién nos vamos, quiénes son y por para qué tema nos vamos a comunicar con cada uno de ellos. Tenemos estos recursos que son contenidos, lo vamos a revisar, es muy importante que lo revisen, porque todos las actividades se basan justamente en estos conocimientos que se presentan. Quienes participamos, vamos a ver quiénes son las figuras de apoyo, y después nos dice, aquí nos especifica cada una de las figuras de apoyo. Ahora, aquí no vemos el estudiante. El estudiante no es una figura de apoyo, porque no tiene una función específica. Es decir, no hace un reporte de contribuir al aprendizaje de tantos estudiantes, ¿no? Dice todas estas funciones, dice todas estas actividades, etcétera. No lo hace, por lo tanto, no es una función de él como tal. Entonces, en alguna pregunta contestan como si fuera su figura de apoyo, y no es una figura de apoyo. ¿Cómo nos comunicamos? Aquí nos comunicamos, ya lo vamos a ver en la semana 1, con el mensajero de la plataforma por foro institucional a través de los foros de esta espacio, del chat, etc. ¿Cómo enviar mensajes desde la plataforma? Eso lo vemos en la semana 1, pero nuevamente nos dice, es muy importante ese tema, entonces refuerza. Vamos a ver cómo se refuerzan algunos temas que es fundamental, la educación es fundamental, pues da un recurso para abordar este tema. También está herramientas de comunicación en línea. ¿Cuáles son las que tenemos? Normas de comunicación virtual, que es muy importante. Está en etiqueta. La etiqueta es justamente esa etiqueta en la aplicación virtual. Entonces es muy importante que la leamos y que la consideremos, porque eso permite una adecuada interacción. Como hacer preguntas eficaz, este recurso les pediré que lo revisen. Hay una pregunta específica sobre esto, pero no solamente es por la pregunta, sino es eh, qué se necesita, hay que ver el recurso. Hay una circunstancia justo en este material, en este recurso, donde podemos ir a ver en otros lugares, en blog, etcétera, cómo hacer preguntas eficaces. Copio eso y lo pego como respuesta. Pero tiene que ver es un tema que se está dando para estudiantes de propedéutico que van a ingresar eh, a preparatoria, en estudios de preparatoria. Entonces, es conveniente que revisemos el recurso y que de ahí busquemos obtener las respuestas. ¿Cómo, cómo interactúa en las sesiones síncronas? Hay dos cosas que pueden hacer. Una es el realizar preguntas, elaborar por fórmula preguntas. El 100% de la calificación lo obtienen realizando las actividades de la semana. Pero hay dos
espacios abiertos cada semana donde pueden tener hasta 1.5 de punto si elaboran alguna pregunta o si generan una respuesta sobre los temas vistos. Entonces, es muy importante revisar. No es obligatorio asistir, el 100% lo tienen a estos espacios, lo tienen realizando sus actividades, pero si deciden asistir, pues lo pueden obtener este porcentaje. ¿Cómo se les seleccionan los que pasen el módulo 1? Pues revisando los primeros meses. Bueno, ya vimos los recursos. Vamos a ver las actividades. Tenemos un foro aprendiendo, pero vamos a ver todas las semanas. Nos habla de, nos dice, puede ser un comentario etcétera, general sobre los temas vistos en la semana o contestar la pregunta generalmente están genéricas. Tenemos actividades integradoras y las actividades formativas cuestionar. Pero específicamente en este caso, no tenemos el cuestionario socioemocional. Entonces, estos cuestionarios hay que revisarlos, primero los recursos y después contestar las actividades. Vamos a ver este modelo, se lo vamos a la semana 3. Aquí vemos que está el modelo educativo centrado en el estudiante. Aplica estrategias de aprendizaje y una organización del tiempo cada estudiante. ¿Qué son las estrategias? Pues son todos los caminos que seguimos para lograr algo. Que pueden ser leer 2 veces, subrayar, hacer resúmenes, etcétera. Y la organización del tiempo tiene que ver con cada quien decide bueno, la organización del tiempo tendría que ver con llevar una agenda física, electrónica, etcétera. Entonces, cada quien decide en qué hora es su estudiar. En presencial, en modalidad presencial, no era así, porque, bueno, eh, también este modelo tiene figuras de apoyo. Aquí nos dice, tiene figuras, el estudiante tiene figuras de apoyo. Estas figuras de apoyo, las vimos en su momento, el software técnico y solución para el movimiento, la mejora educativa y la virtual. Aunque más adelante, eh, vamos a ver que tenemos diferentes figuras y dos de ellas, dos figuras, serían el tutor y el asesor virtual, aunque no tienen tutor de módulo 1, pero del mundo propedéutico, evalúan mediante rúbricas, foros, actividades eh, y ejercicios. Este modelo busca una formación académica mediante una plataforma educativa en la que integra en un portal, un, bueno, mediante un portal tres espacios que es mi comunidad de conocimiento y a través de eso abordan este modelo. Tenemos en la semana, tenemos sus actividades, tenemos las actividades integradas. Muy importante que muy importante que las revisen, tienen 7% de calificación para realizar. Cada una de las actividades rosas son las que evalúa el virtual. Y tenemos en la semana de integración, tenemos el proyecto integrador que tiene una ponderación del 7%, y el foro de integración 8%. Muy importante que eso. La etiqueta nos dice, entre otras cosas, que hay que saludar a los compañeros, hay que evitar comentarios y groserías, hay que pueda ofender a alguien, hay que escribir correctamente el nombre de la persona a la que se le envía la información,
no cometer errores ortográficos, no difundir información ajena al tema del foro, no escribir solo con mayúsculas, bueno, es un lector significa eh, escribir correctamente el nombre de la persona que se dirige, ser claro y cortés, no cometer errores ortográficos, pero los apoyos de temas de ortografía y redacción, eh, no difundir información ajena al tema del foro. Hay 5 foros en la plataforma. Un foro nos dice, es el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo hay una pregunta, pueden compartir dudas, comentarios o sugerencias de los temas vistos en la semana. No son para enviar saludos. Tenemos el foro de social, o preguntar la pregunta, o contestar la pregunta detonadora, que generalmente viene en negritas, dice cuáles son las diferencias o por qué es importante, etcétera. Entonces contestamos. Hay un foro social que es el foro para enviar saludos. Entonces ahí sí podemos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Etcétera. Para eso es el foro social. Tenemos el foro de dudas técnicas. Este foro eh, lo que nos dice es, tenemos las 10 preguntas más frecuentes y sus respuestas. En caso de que no estuviera ahí la respuesta, pues se van a hacer la pregunta a través de ese foro. Y tenemos el foro de novedades que tiene el foro de novedades, que es justamente lo que acabamos de ver, los temas que ya se han abordado. Y es importante, y el foro de integración. El foro de integración lo vemos en la semana 4. El foro de integración lo que nos dice es, ¿cuáles son? Hace una pregunta. La primera es que participemos, decimos primera aportación o primera participación y dice, ¿cuáles son las estrategias que utilizas o lo que es importante, qué estrategias utilizas? Las estrategias las vamos a ver desde la semana 3. Estrategias, leer 2 veces, subrayar con un color, con 2 colores, con 3 colores, etcétera. Mapas mentales, cuestionarios propios, etcétera. ¿Y por qué es relevante? Vamos a decir por qué es relevante esa parte. La participación en foros es aproximadamente 5 líneas, nos piden un set de extensión. Entonces, eh, tenemos, y después las siguientes participaciones son haciendo 3 réplicas a los compañeros y después una conclusión de por qué son relevantes, subrayar, leer 2 veces, etc. La que hayamos elegido de nuestros compañeros. ¿Qué sucede si en este foro, el foro de integración, enviamos saludos? Lo mismo que pasó en el foro aprendiendo. No es un espacio para enviar saludos, es un espacio para compartir los comentarios, sugerencias sobre el tema visto o contestar la pregunta autónoma. Entonces, eso es muy importante porque tenemos un foro para cada tema y como tal lo tenemos que utilizar. El hecho de no utilizarlo genera pues esto, el que, por ejemplo, un saludo en el foro de integración no sea válido, que no hicimos lo que nos pedía la actividad. Entonces, es muy importante que no difundir información ajena al tema del foro. O sea, el foro es para justamente eso. Ahora, en los foros, el foro aprendiendo, ahorita lo vamos a ver, lo dirige el asesor virtual. Entonces, él o la asesora virtual será quien haga una réplica a los compañeros de lo que esté correcto o no correcto, la forma que se esté expresando. Como inclusive alguien utilizó palabras altisonantes, bueno, pues no es el foro, justamente nos dice que hay que ser respetuosos, que es la etiqueta, la forma correcta de comunicarnos. Y bueno, ahora el tema de no escribir solo con mayúsculas, en comunicación virtual significa gritar. Sí es válido gritar cuando lo requerimos, cuando decimos alto cuidado, peligro, atención, pues sí estamos llamando justamente la atención de decir, esto es muy importante, voltea a ver. Ahora ya usamos figuras, pero
En ese sentido, pues se utiliza en esta parte donde dice, de verdad es muy importante que veas este mensaje. Entonces, en la vida real también tenemos a alguien que grita, porque lo que tiene que decir es muy importante. Grita la ambulancia, grita la policía, gritan los bomberos. O sea, hablan muy fuerte y se voltean a ver porque lo que tengo que decir es muy importante. No es una falta no es una falta, al contrario, están diciendo que es muy, sumamente importante lo que tienen que decir, más que lo que tienen que decir los demás. Bueno, en, hay estos recursos de ortografía donde nos dice cuándo podemos usar mayúsculas. Pues usamos mayúsculas cuando hablamos de, por ejemplo, eh, el rey, dice el nombre del rey Carlos cuarto. Carlos quinto. Cuarto y quinto se escribe con mayúsculas. Generalmente en romano y eso se escribe con mayúsculas. Siglo XXI, etcétera. Todo eso está ya, ya se ha llegado, se ha acordado que eso se escribe con mayúsculas. En algún título de un libro, una publicación, nos pueden dar en instrucción que se escribe el título con mayúsculas. En mapas mentales, porque así está, se escribe con mayúscula en la cajita central y los demás elementos van inicial mayúscula, etcétera, para que vean el grado de importancia. Entonces, sí, el uso de mayúsculas tiene que ser específicamente de acuerdo a las bueno, no incluir imágenes. Otra de las cosas es, si la actividad requiere capturas de pantalla, no se envían. Entonces, en ocasiones contestan la pregunta y después dan una captura de pantalla, ¿no? O solo la captura de pantalla tampoco. Si no pide la captura, la pregunta no es correcta, solo adjuntando la captura. Y por ejemplo, revisa la captura, la siguiente captura, pues tampoco es una respuesta porque nos piden los pasos a seguir. Generalmente nos dice, ¿cómo le hago para esto? Pues hasta este paso. No usar abreviaturas ni modismos, se puede crear malos hábitos de escritura. Tenemos algunas abreviaturas que ya hemos acordado. Ejemplo, por ejemplo, podemos utilizarlo, pero generalmente también cuando hay normas internacionales, o sea, diferentes instancias acuerdan cómo escribir un documento académico. Y entre las cosas es eh, cómo, eh, cómo escribimos. Y ahí ya nos dirá, por ejemplo, qué página es una P punto y así. Bueno, eh, una Q en lugar de que también sería un modismo y no sería conveniente utilizar. Procurar ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. También el foro de integración no sé que sea máximo 5 la participación. Si necesitamos decir algo más, pues le decimos que adjunten el enlace. Listo. Pues me presento, tengo una formación de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnología Educativa y he tenido la oportunidad de participar en algunos años en modelo de aprendizaje virtual. Es muy importante porque estoy diciendo que mi principal interés es la lectura y la música, porque tiene que ver con información personal sensible. No soy yo del cuidado de los datos. Entonces, sí es importante no compartir esa información sobre su empleo y sobre su familia. Tampoco en las fotografías incluir menores de edad. Si hemos visto, se lean o cubren la foto de menores de edad, la foto que nos están pidiendo es una foto infantil. Entonces, sí es importante seguir esos pasos y ni en los foros ni en las actividades. Pues compartir esta información personal sensible ni familia ni empleo. Para este profesor virtual, ¿cómo nos comunicamos? También es una pregunta y lo vamos a ver con los recursos.
pues a través de la plataforma, como ustedes, mensajero de la plataforma, como ya lo hicieron en la semana 1, tenemos un correo institucional, también pueden enviar mensajes, imágenes a través del correo. Ustedes van a tener un correo institucional a partir del módulo 1, y por dependiendo de lo que puedan externar sus dudas, y aportaciones. Y el foro de novedades, que es un tablero. El horario, como te decía, es el horario, eh, cada SOR tiene un distinto horario para permanecer en la plataforma. Y el tiempo de atención de los mensajes es de 24 horas. Ustedes preferentemente manden sus mensajes por mensajero de la plataforma y en 24 horas estarían contestando. Pero el tiempo de, el tiempo de evaluación es de 72 horas en todos los módulos. Eh, es muy importante que lo tengan porque hay una actividad justamente que tiene que ver con eso y en ese sentido, pues es el plazo que se tiene para evaluar las actividades. Hay una dinámica para solicitar extensiones en caso de que ustedes no hayan podido enviar la actividad el domingo. El lunes o martes pueden enviar un mensaje a su tutor, perdón, a su asesor, diciéndole que requieren enviar las actividades pendientes. Solo son actividades integrales. Hasta 3 actividades pueden enviar, es decir, en las 3 primeras semanas pueden enviar una de cada semana, y 2 y una, y así. Entonces, hasta 3 actividades integradas. El proyecto de integración, esa semana 4 no tiene este plazo de entregar, esta extensión de tiempo. Entonces, sí tienen que enviar la actividad en ese periodo. Y pues, las reglas de comunicación virtual, pues son las reglas de la etiqueta que hemos visto. Y es importante que los envíen el lunes o martes, porque si los envían el miércoles, el asesor tiene 72 horas para evaluar. Entonces, si lo envían un mensaje de que solicitan autorización, él los puede alcanzar a hacer antes del miércoles, enviarles habilitar la plataforma y que ustedes puedan mandar la actividad. El problema es cuando cuando lo envíen el miércoles, el asesor puede ser que ya no alcance a ver su mensaje el miércoles, entonces ya no les otorgan la extensión. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, y hay un libro. Aquí tenemos un suficiente. Vamos a ver que tenemos apoyos para el tema de redacción, las actividades de la semana. Y también tenemos los materiales de los empleos, se ven directamente aquí. En temas antiguos, vamos a llegar el informe de niveles. Aquí tenemos los de la semana anterior, temas de ortografía, redacción, etcétera, todos esos temas que nos van a ayudar, actividades formativas, son los cuestionarios, etcétera. Entonces, esos recursos se han realizado justo para apoyar la realización de sus actividades. Entonces, se identificó que hacen portadas, bueno, pues no es conveniente hacer portadas porque no se han de la rúbrica, etcétera. Entonces, todos esos temas se han estado considerando, no hacerle marcos, etcétera, todo esto, pero se escribe el nombre del archivo porque tiene que ver con la nomenclatura. Bueno, tenemos esta parte donde tienen que leer todo, vamos a ver las actividades y su evaluación. Tenemos, tenemos este módulo, vamos a ver que tenemos
3 semanas, 7% cada una de las actividades integradoras, más 5% de cuestiones socioemocional. Aquí 7 y 7. Eh, semana 3, las actividades integradoras y el cuestionario socioemocional. Y en la semana 4 podemos obtener más de 43 puntos, son 30% del proyecto integrador. Aquí es muy importante que las respuestas en todas las actividades no sean tan breves, es decir, hay personas que escriben una palabra, 2 o 3 palabras, pues no, porque esa es una reflexión y, por ejemplo, el proyecto integrador, pues si su valor es de 30% de la calificación, pues vale la pena escribir pues una respuesta más amplia. El foro de integración que tiene 8% de la calificación, una autoevaluación del 5% y se otorgan hasta 5 puntos, o sea, 5% de la calificación por revisar por participar en los foros y realizar las actividades formativas y revisar los recursos. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. O sea, seguir viendo la plataforma y vamos a ir a la semana. Bueno, antes vamos. Tenemos los foros que habíamos comentado. Tenemos un foro social. El foro social lo que nos dice es, podemos enviar mensajes ahí, saludos, foro social, hola compañeros. Así, hacemos responder y decimos compañeros. Estamos. Bueno, lo enviamos el foro, lo editamos o lo eliminamos. Y vamos al siguiente foro que se llama foro de dudas técnicas. Si queremos abandonar. Y el foro de dudas técnicas nos dice, tenemos las 10 preguntas más frecuentes. Tenemos cómo encuentran mis compañeros de grupo, etcétera. No puedo entrar con mi clave de servicios escolares, etcétera. Y entonces hacemos clic. eh, entonces, y así tenemos, porque no puedo entrar con mi clave de servicios escolares y la red. Aparece todo el aspirante, entonces a partir de que ya ingreses en el módulo 1, etcétera. Ya nos da las preguntas frecuentes, pero nos da algo muy importante que es el orden, es decir, nos da la respuesta como un algoritmo, que es un algoritmo, es una receta de cocina donde nos dice paso a paso, primero haces esto, después haces esto, luego haces esto. Eso nos da un pensamiento eh, ordenado y nos permite tomar decisiones. Mm, Porque nos da exactamente los pasos a seguir, el algoritmo, esta cocina, el proceso, etcétera. Entonces, ¿cómo debo llegar? Bueno, debo hacer esto y esto y este paso. Muy importante, porque también nos da un pensamiento estructurado, etcétera. Cada semana vamos a entrar a un tema que se llama eh, cada semana tenemos una guía de la semana. La guía de la semana es esta.
Es un tipo cuaderno, damos clic y vamos a bajar el documento, vamos a verlo, le damos clic, aquí aparece y no se puede acceder. Ah, es que todavía no se bajaba. Ahora sí. Entonces nos da el nombre de la semana, comunicación con los agentes educativos. Además, tiene varias secciones muy importantes. Esa es una herramienta, si lo utilizamos se convierte en estrategia, nos dice los aprendizajes que ya habíamos leído, están aquí, de aprendizaje. Eh, Después, entonces, y nos da también, aquí son, son, en esta nos da los aprendizajes que ya habíamos comentado, el tema de reglas en etiqueta y los agentes educativos. Y aquí nos dice, mira, tienes las actividades que tienes la 3, son los que tienes que revisar. Y tiene la actividad 4, pues son recursos. No está en el orden, no está en el orden, eh, pero aquí están el orden que debe seguir. Entonces, eh, tienes que revisar esto para la otra actividad, esto es así. Actividades formativas. Y luego aquí viene algo que nos da algunos enlaces y esta parte nos dice, el aprendizaje tiene dos fases. Una es acumular el conocimiento y el otro es su aplicación. Entonces, aquí nos da el orden. Es si alguien dijo, yo reviso todos los recursos y luego empiezo a dar las actividades, ¿no? Aquí nos dice, revisa estos recursos y empieza a hacer esas actividades. El aprendizaje es acumular conocimientos y luego su aplicación. Entonces, ese es un orden. Esta propuesta es una estrategia. Si lo sigo, es una estrategia. Si solo la reviso, digamos, saco una fotografía, es una técnica en cuanto a la, es una herramienta para su estrategia si sigo este orden. Es decir, menciono la estrategia que sigo el orden que me dice la día de la semana para revisar los recursos y las actividades. Revisa estos recursos, esas actividades, revisa estas actividades, estos recursos. Luego también nos vuelve a mencionar que hagamos, en el modelo dice que hagamos una organización del tiempo, que asignemos un tiempo, entonces, a las actividades que tengo que hacer. Y, y listo. También hay sitios, agendas electrónicas, pero pues está dando también la posibilidad de registrar y de practicar el orden que se debe seguir. Aquí tenemos algunas propuestas de electrónica. Después nos vamos aquí y vamos a ver los recursos. Los recursos de la semana. Los recursos de la semana son quienes participamos, que hemos visto en la presentación. Aquí nos da una imagen de las figuras de apoyo. Nos dice que cada uno tiene un nombre, una función distinta, también es parte de lo que estamos ver. Una es que orienta en aspectos psicopedagógicos en tu proceso o, eh, o asesor técnico te asesora sobre la navegación en el aula, así como acerca del uso de herramientas digitales. Entonces tienen totalmente distintas las actividades. Y entonces, lo que vemos es que tiene funciones totalmente distintas. Eso nos ayuda mucho. Este, eso nos ayuda mucho
porque cada figura se implicará unas acciones, un apoyo distinto. Ahora, y esto está al centro. Decíamos que en el modelo que vemos tiene figuras de apoyo. ¿Qué son las figuras de apoyo? Pues eso, aquellos que nos ayudan a hacer las cosas. Los estudiantes no son figuras de apoyo porque ellos no tienen una función. Por ejemplo, el asesor tecnológico apoyará pues en los aspectos tecnológicos. Tiene que generar un reporte de las acciones que hizo para el apoyo de los estudiantes. Eso no lo hace el estudiante, no tiene una función definida donde dice, colaboré con tantos estudiantes, hice esto, entrego este reporte, lo entrego tal fecha, etcétera. Por eso no es una figura de apoyo. Esto lo vemos en la descripción de puesto, en las palabras, cada quien tiene una función y genera un reporte en tiempo y forma, o sea, se lo entrega a alguien en una fecha determinada. Esto no lo hace el estudiante, solo le corresponde a esas figuras de apoyo. Si vienen, si entregan reportes, si se lo entregan en una fecha determinada, si hay un formato específico, si se lo entregan a una persona en una fecha, de una forma, etcétera. Entonces, sí cambia totalmente eh, esta parte. Entonces, es muy importante que lean los recursos porque ahí vemos que pues que el estudiante no es una figura de apoyo. Ahora vamos a ver otra figura. Ahora, cada figura tiene un material y aquí está el material donde dice, es que ahora es específicamente el asesor de la didáctica, del tutor. Vamos a ver el tutor. Cuando llegue el tutor en esta semana, en este módulo, vamos a ver cómo presenta la información. Dice, utiliza una técnica que son viñetas, es decir, y configuras, las numera, etcétera. Al final separa la información. Entonces, el tutor tiene que ver con habilidades, actitudes, etcétera, desarrollo de este tema. En tanto que el asesor tecnológico tiene otro tipo de funciones que el apoyo en aspectos tecnológicos, generar estrategias en procesos tecnológicos, aprendizajes tecnológicos, es toda esta parte de utilizar tecnologías digitales, formación, ética en internet, toda esta parte son funciones que tienen que ver con la relación con implemento. También entrega un reporte a alguien, etc. ¿Y cómo nos comunicamos? Ya lo vimos a través de foros, foros, de chat, de espacios, estos espacios sincrónicos que es en tiempo real, etcétera. Vamos a ver qué más hay en estos recursos. Dice, eh, cómo enviar mensajes desde la plataforma, también lo vimos en la semana 1. Herramientas de comunicación virtual, es lo que acabamos de ver en etiqueta que lo comentamos, la importancia de, bueno, herramientas de comunicación virtual, chat, videoconferencias, etcétera. Y luego, normas de comunicación virtual, perdón. Las normas son las que acabamos también de ver, donde se saludan a los compañeros, no cometer errores ortográficos, no presentes información como propia, tenemos otras cosas. La seguridad, donde hay que hacer copias de seguridad, los archivos y ergonomía de tener buena iluminación, postura adecuada, etcétera. Esto eso nos ayuda a el mejor desempeño. Eh, tenemos eh, tenemos podemos hacer preguntas eficaces. Aquí vamos a ver que la didáctica tiene que ver el qué aprendo y perdón, la pedagogía. La didáctica es cómo aprendo. Aquí nos va a decir, nos da técnicas didácticas para aprender. Eso es muy importante porque utilizan muchos recursos ustedes para este proceso. Por ejemplo, que nos dice, utilizo viñetas o numeración.
las separo en rectángulos. Utilizo el color verde. Esa es una, se subraya por como semáforo. Verde, rojo y amarillo. Es correcto. Rojo no es correcto y amarillo pues está en duda. Adicionalmente, coloca ese signo que nosotros hemos aceptado como está correcto. O sea, ¿qué debes hacer? Y trae todos. Pueden perfectamente colocar pues más de uno de los criterios, varios de los criterios, etcétera. Lo ideal sería que fueran todos porque en algún momento nos bueno, nos sirve y lo vamos considerando nuestras respuestas. Hay personas que nos contestan, ¿cómo se aprende eficaces? Colocan signos de interrogación. Pues no para abrir, para cerrar, listo. Esa no es la respuesta porque hay más elementos, tenemos 8 respuestas. Y luego nos da esta parte de qué no hacer. Aquí nos da, lo separa en color rojo, no va a ser. Eso quiere decir que no está correcto. Eh, nos habla de evita que tus respuestas sean, evita que más adelante vemos el tema de plagio. Eh, y el tema de las consultar fuentes confiables. Eso es en su rúbrica. Consultó fuentes confiables, pues esa sería mi fuente confiable. Eh, buscar las respuestas en otro documento, pues no nos dan todas las posibles respuestas que nos pudieran ayudar. Entonces, pues revisar bien el recurso y aparte nos dice esto no es correcto. Todavía nos dice evita. Nosotros nos dan muchos elementos como interactúa en sesiones síncronas, pues ya lo dijimos. Puede hacer preguntas por chat, al menos en ese espacio por chat y también de manera en su micrófono. Tenemos un foro aprendiendo. Tenemos las actividades formativas. Son cuestionarios que permiten hacer 3 intentos y registrar la recuperación obtenida más alta. Si la segunda vez que contestaron fue la respuesta más alta, pues se queda con esa. Queda formativa 3 con particular normas de comunicación virtual en los foros, pues comentando, saludando a quien ha dirigido los puntos, el número correcto, etcétera. Todos en lo que sepan elementos que podemos considerar. Tenemos esta, que también es un cuestionario que intentos de hacer su opinión más amplia. Y tenemos tenemos este, que lo hubo la semana anterior, que era indispensable. Entonces tenemos nos dice que compartamos las conferencias sobre los demás listas o compartamos esta respuesta. La voy a seleccionar un derecho, copia de la copia y luego digo, por aprendiendo y le digo, voy a hacer la réplica, saludo y es como un ejemplo, digo, con respecto a la considero que los subo, los salgo en doble foro, listo. Considero que aquí tengo un error. Considero botón derecho, luego con botón izquierdo. No, no lo acepto.
qué y contestamos, enviamos el foro, editamos o lo eliminamos. Listo, me lo pidieron la semana pasada y es importante utilizar, eh, participar en el foro. Ahora vamos a ver la actividad integradora 3. Dice, ¿cómo comunicarse de forma respetuosa? Propósito, analizar diferentes casos de comunicación, canalistas, uso de normas de etiqueta, participación en foros, etcétera. Que entregarás un documento procesado de texto, con el módulo de procesado de texto en este. Cómo usar un periodo mejor nombre y nombre. Dos, mejor nombre. Cada tres tenemos un video de menos de 20 minutos de consulta actividad y una rúbrica de cómo se calificaría. Son unos criterios de desempeño, es el buen documento pasado de texto en el que incluye una reflexión sobre los tres casos que se presentan. Vimos que la reflexión no puede ser de una, dos o tres palabras, responde de manera clara y objetiva las preguntas que se le presentan. Cada caso comprende la importancia de la comunicación respetuosa, el foro, etcétera, en diferentes espacios. Atiende las indicaciones, responde de manera clara a la sociedad, la información que presenta es pertinente y no contiene errores ortográficos. Si fuera así, pues todo eso va a reducir su calificación. Y en el pensamiento crítico, esos argumentos manifiestan síntesis y análisis de los casos que se plantean, reflexionan sobre la comunicación. Y la etiqueta en cada uno de los casos y elabora conclusiones. Ahora vamos a ver aquí que tiene una tabla donde nos dice que puede reducir la calificación, si digamos que la palabra es responsable de la información en los productos académicos. Este contenido original de desarrollo de actividades propias, sí, es el plagio que estoy enseñando en la actividad, o que le copie a alguien de internet exactamente la actividad integradora. Se contiene ideas soluciones fuentes confiables y ya dijimos que consulten, si dicen consulta preguntas eficaces, pues voy a ese material. Ahí se encuentra el libro de plagio. Si hubo plagio, pues se registra. Si no hubo plagio, pues no se registra. Y no se requiere aquí que incluyan la fuente. Por ejemplo, si decimos INEGI en 2020 ve 125 millones de personas, en una conversión simple lo podemos decir, en un documento académico podemos decir, de acuerdo al Instituto Nacional de Fotografía, etcétera, en México había 126 millones de personas. Y decimos el nombre del autor, se llama eh, Secretaría de así que ha sido no sé sucedió en esa parte, ¿no? Entonces, incluye que se requiere citas, pero en este caso no se requiere estas citas. Vamos al documento, vamos a detener un poco. El archivo. Lo primero que tenemos que hacer es dar clic en editar edición. Es un recuadro que está en la parte superior derecha en una o en dos ocasiones. Entonces, si podemos escribir, si no es así, algunos copian el texto y lo ponen en trabajo. Pero la regla nos dice que pues, es el documento que se baja de la web. Entonces, no es necesario que escriban su como comunicarse de forma respetuosa, pero que si resuelve referidos de mejor un video, no puede ser solo semana, pues aquí en el 3. Y con continuación se presentan una serie de situaciones que se relacionan con las formas de comunicarse y de forma de permanecer. Y dice caso 1, comunicación entre los estudiantes en los foros. Juan, bienvenidos compañeros, espero que nos vaya bien en este inicio. María, la compañera, gracias por la bienvenida. Recuerda cuidar la ortografía en las palabras de bienvenida. Que vaya. Entonces, María, hola compañeros, gracias por la bienvenida. Recuerda cuidar la ortografía en las palabras de bienvenidos y vaya. Y
utilizar los elementos de Word para corregir. Dice María Timores, asesor virtual como para corregirme. Reflexiona lo que no de la tolerancia y el respeto, cómo actualiza en caso de recuerdo María y a partir de donde respondo las preguntas. Les pido que escriban espacios entre la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta. ¿Quiere esto en el caso de Word? Contestamos. Y la siguiente, si fueras María, ¿cómo le responderías al último mensaje? ¿A quién va dirigido? Pues la etiqueta y los puntos y el mensaje. Alguien de repente dice, no, es mejor no contestarle, no, están pidiendo que se haga una respuesta. Caso 2, comunicación entre estudiantes y el secretario por medio del mensajero dice, el secretario se conserva por el unipedia y se lo envía el domingo a las 11 de la mañana, etc. El virtual le precio de luces para que te encuentres bien, aprender en la inquietud, por tener pronto permisión, recibe esta oración, sobre el excelente. Entonces aquí, reflexión en cómo se aprende la tolerancia es lo mismo que el respeto como que tienes el paso de servicio a partir de responder las preguntas que percibiste. ¿Cuál hubiera sido una forma respetuosa de solicitar información? Sobre el mensaje, aquí me dirijo los puntos y abajo el mensaje. Dice comunicación entre los estudiantes por correo electrónico. Recuerden, si es correo electrónico, necesitan escribir su nombre, que son aspirantes, y el grupo. Si una compañera, ya tengo que entregar mi actividad integral, no tengo tiempo para poder buscar, quiero reponer, pasarme tu actividad, perdón. Entonces, vamos a ver esta. Aquí es muy importante en esta pregunta que lean todos los cursos para poder contestar. Lupita o la compañera no sé, no te puedo pasar mi actividad, pero te recomiendo los cursos que yo consulté para realizar que tengo que nuestro servidor. A partir de la reflexión en el cual el estudiante responde, ¿qué percibiste en esta conversación? Escribimos. No basten 3 palabras, no escriban después de la pregunta, porque de repente escriben así un pedacito de 4 palabras. Pero esto en el caso de Fab. Y la última pregunta, muy importante, es, dice, ¿qué harías? ¿Qué consecuencias habría? ¿Qué consecuencias habría eh, si Lupita empezara su actividad? La respuesta no es que habría mal, está mal, es incorrecto, no, es una respuesta específica. Aquí sí es específicamente, y luego se responde, reflexiona porque es importante mantener la conversación respetuosa en los foros, el celular de la plataforma y el correo electrónico, contestamos, y ¿qué quiere cuando la comunicación es respetuosa? O se traslada la etiqueta, contestamos, salvamos a pedir un mejor nombre y un mejor mensaje solucionados a integrado 3, y listo. Vamos a la forma. Aquí tenemos, nos regresamos y vamos a la última actividad. Aquí nos dice, hay un material en el contenido extenso que nos dice exactamente lo mismo, pero, en un solo documento PDF. Entonces, contenido en extenso aquí está. Entonces aquí vamos a ver lo mismo que vimos allá en los recursos, pero prestado de otra forma, a veces tiene otra figura, el texto puede cambiar un poco, quienes participamos, aquí están las funciones de cada uno, etcétera. Pero a veces varían las figuras, las imágenes, pero básicamente lo mismo, lo pueden salvar y tener su carpeta con sus contenidos en extenso de cada semana. Vamos a la última actividad y tenemos la actividad con otro forma, comunicación con los agentes educativos. Bueno, vamos a el proceso de comunicación. Reconocerás las figuras que conforman la comunidad de aprendizaje, que necesitan reconocer las funciones de las figuras. Ya lo estamos viendo que entregar un documento de texto como lo progresaré y con la función. Las instrucciones a escribir en el enlace como comunicación con los agentes educativos. Para, 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 comunicación con los agentes educativos. Para,
para descargar, haz clic para descargar el documento y lo salvamos a pedir bajo nombre de bajo inicio de semana 2, actividad integradora 4. Vemos el video de cómo subir la actividad y la rúbrica son los mismos criterios. Cognitivo reconoce claramente la función de los agentes educativos en los que debe establecer comunicación según los casos que se le presentan. Detecta todos sus mensajes de manera clara, responde una dirección virtual, no con 3 palabras, responde las preguntas que se le presentan de manera objetiva, atiende al 100% de las indicaciones, no tiene errores ortográficos, identifica con claridad las funciones de las figuras de apoyo, así como con quienes debe comunicarse, comprende la importancia sobre la información y reflexiona sobre los elementos y considera, vamos a dar una pregunta. También nos viene este tema de escala para evaluación. Es cuando se comete plagio, que se reduce la calificación. Si consultaron otras fuentes, si desearon son propias, si hicieron plagio, es decir, copiaron, y hay 2 tipos de plagio. En este caso, total, parcial, con el 29 del 80. Y contestan y el asesor identifica parcial. Como se lo mandan el miércoles, puede alcanzar a contestarlo el martes y decirles que les otorga la oportunidad de corregir. Pero plagio parcial total ya no es posible corregir. Vamos a detener y vamos a ir de las actividades. Entonces, damos clic aquí. Nos dice, vamos a dar clic en habilitar edición en una o en 2 ocasiones. Y ahora sí podemos escribir. Algunos copian y pegan en hoja en blanco para escribir forma. Dice, cómo cubrir las emociones educativas con base en los recursos de las actividades formativas. Con puedes comunicarte en los siguientes casos también practica moral para el mensaje en los distintos medios de la plataforma, cuidando los medios de comunicación virtual y la forma recta. La siguiente información es que hay un mensaje que aplicas en el foro de aprendimiento que nos eh, el que fue aprendido no tiene que escribir su nombre porque ya está quien escribe. Si tienes duda en cuanto a las instrucciones de una actividad integradora, en la que solicita que escribas un mensaje. Ese recurso sobre que es un mensaje, pero no logras entender, redactar. Entonces, escribimos el dirigido y abajo un mensaje. Vamos a ver la siguiente actividad. Con la siguiente información, escribe un mensaje que envíes por correo electrónico. Así tienes que escribir quién lo dirige, si eres aspirante y tu grupo. ¿Cómo puedes abrir el recurso de mi aula? Tienes dudas sobre qué tipo de archivo es y cómo abrirlo. Tienes que indicar para quién va el asunto con pocas palabras y el mensaje. Y el mensaje. Entonces, escribes el mensaje. Tienes que escribir un nombre, a que eres aspirante y el para que quien lea el correo pues sepa que se trata. Pues la siguiente información es que los mensajes enviados por mensaje de la plataforma decide se lo enviarías. Esto requiere de la semana 2, de acuerdo que tienes por la mañana, después por la tarde, me dice tu mensaje, profesor, preguntando, profesor, te evaluó, esta misma no se te evaluó. He recibido respuesta del profesor, ¿a quién solicitarías apoyo para que se evalúe? Contestamos. Luego viene eh, y luego viene el eh, a quién solicitaría ese apoyo y después escribe el mensaje. Es a quién va dirigido. Vimos ahí y aquí ya solamente es el mensaje. Es, aquí me ha dirigido 2 puntos y aquí sin 2 puntos porque no está el mensaje y aquí el mensaje. Dice, ahora revisar el recurso como si preguntas eficaces, específicamente no dice que lo revisemos e identificar si tus mensajes con el conocimiento para formular preguntas claras y precisas, en caso contrario responder tus preguntas, hasta ahí sigue. Y después, el último parte dice, responde lo siguiente de el tema de la lista. Perdón, en caso contrario, responder tus preguntas, responder lo siguiente.
¿Cuáles son los elementos para formular la pregunta? Tenemos que decir los listadlos del material. Y la última es qué tipo de preguntas debes evitar. Recuerden que estaba en color rojo y los enlistamos también. La siguiente pregunta, perdón, ¿qué información personal debes incluir en tu mensaje? Dijimos que era el nombre es aspirante y el grupo. Y en la siguiente, la respuesta no está en el material. ¿Qué información personal debes evitar compartir en tu mensaje? Comentamos que es su información sobre su empleo y su familia, una fotografía donde lo vengan imágenes de menores de edad y pues contraseñas y toda esta parte, teléfono, etcétera, que no se abren en WhatsApp y nada. Salvamos a aquellos un bajo nombre de un agente de servicios de manera 2 actividades de la hora 4 y listo. Gracias.